vamos a construir una tabla de distribución de frecuencia. Lo primero que vamos a hacer es leer el problema y ver los datos que nos están dando. El problema me dice que un nuevo hotel va a abrir sus puertas en cierta ciudad. Antes de decir el precio de sus habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la misma categoría de esa ciudad. Los datos obtenidos en dólares fueron los siguientes. El primer paso para construir nuestra tabla, muchachos, es ordenar los datos de menor a mayor. Para ordenar los datos de menor a mayor, nosotros vamos a tener varias opciones. Una de ellas es ordenarlos nosotros mismos de uno en uno. La otra opción, que es la que yo sugiero, es aplicando el diagrama de tallo y hoja. El diagrama de tallo y hoja tiene como ventaja que nosotros vamos agrupando todos los datos según el número que tenga. Es decir, los que son de 30 se van con los de 30, los de 40 con los de 40. En este caso, este ejercicio, si ustedes observan, tiene valores que van desde 30 hasta 60. Entonces, lo que hacemos es un diagrama que abarque esos valores. El diagrama de tallo y hoja, como observan a continuación, se hizo de esa forma. Como el valor más pequeño era de 30 y el más grande de 60, yo dividí en 4 partes, los de 30, los de 40, los de 50 y los de 60. Y ubiqué. El primer dato que tenemos es 39. Entonces nosotros vamos a irnos donde están los 30 y solo ponemos el complemento, que sería 9. El segundo dato sería 53. Una vez que tenemos eso, nos vamos al 5 y solo ponemos el 3. Y así lo vamos a hacer haciendo esto con cada columna. Una vez que ya tenemos los datos ordenados de menor a mayor, procedemos a aplicar la fórmula del ancho de intervalo. La fórmula del ancho de intervalo me dice que va a ser igual a la resta del valor más grande menos el valor más pequeño entre la raíz de la muestra. Recordemos que nosotros tenemos en total 40 datos y eso fue lo que hacemos acá, ¿verdad? Restamos, dividimos y la respuesta nos da 442. En la teoría que se les presentó sobre el ancho de intervalo se les decía de que si el valor del ancho de intervalo daba decimal y si era mayor a 0.5, entonces se iba a redondear a la siguiente unidad. Si en el caso de que fuese menor, como es el caso que tenemos, se deja en la misma unidad. De tal manera que nuestro ancho de intervalo va a ser igual a 4. Luego nos vamos a la tabla de frecuencia y empezamos con la categoría. En el caso de la categoría, empezamos ubicando el valor más pequeño que tenemos, que en este caso es 33. A este dato 33 nosotros le vamos a sumar nuestro ancho de intervalo. Es decir, 33 más 4, 37. Luego seguimos a la siguiente categoría, pero no seguimos con el 37, sino que bajamos a la siguiente unidad, que sería 38. Y de la misma manera vamos a ir sumando 38 más 4, 42. De tal manera de que al final nosotros vamos a terminar esta tabla cuando logremos llegar a la categoría o al rango, en este caso, que contenga al valor más grande. En este caso, si ustedes se fijan, en la última categoría, que va de 58 a 62, contiene al último valor que nosotros teníamos, que era 61. Para tener la frecuencia, nosotros vamos a ir contando los datos que se encuentran en cada categoría. En el caso de la categoría de 33 a 37, nosotros vamos a agarrar de 33 a 37, tenemos 1, 2, 3 datos. Y eso es lo que nosotros ponemos ahí, 3 datos. Luego, de 38 a 42, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Y eso es lo que vamos a poner en la siguiente fila. Una vez que tenemos todos estos datos, solamente procedemos a sumar la columna de la frecuencia. Esta nos tendría que dar exactamente los 40 datos que nosotros ya tenemos allá. Desde el momento en que los datos que tenemos arriba, aunque estén ordenados o no, a estos datos se les conoce como datos no agrupados. Desde el momento en que los datos comienzan a formar parte de una tabla, a estos se les conocen como datos agrupados. Una vez que ya tenemos nuestra frecuencia, a partir de la frecuencia nosotros podemos encontrar, incluye en la categoría, podemos encontrar los demás datos. En el caso del porcentaje, para poder encontrar el porcentaje nosotros vamos a hacer un pequeño cálculo.
Vamos a agarrar el primer dato de la frecuencia y lo vamos a dividir entre el dato total. En este caso sería 3 entre 40 y lo multiplicaríamos por 100. Esto me da 7.5%. Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente dato, que sería 7 entre 40 por 100. Haciendo esto me quedan 17.5%. Y así sucesivamente con los demás datos. El total de este porcentaje, en algunos casos que se usan más decimales, va a ser aproximadamente 100%. En nuestro caso, como ocupamos valores muy cercanos, va a ser 100%. Luego de esto partimos a lo que se conoce como la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que agarrar la frecuencia y sumarle la frecuencia anterior. En este caso, como el 3 no tiene a nadie anterior, se deja en 3. El siguiente dato sería 7 más el anterior, que sería 7 más 3, 10. El siguiente dato sería 14, pero se le suman los anteriores. Entonces sería 14 más 7 más 3 y sería 24. Y nos quedaría de esta forma. En el caso del porcentaje acumulado es la misma manera. El primer dato, que es 7.5, se deja igual porque no tiene anterior. Y así sucesivamente para los demás. El segundo sería 17.5 más 7.5. Luego vamos con lo que se conoce como el límite superior e inferior. Estos son muy sencillos de hacer. En el caso del límite superior, se agarra el valor más grande de la categoría de la primera, que sería 37, y se le suma la unidad. Y eso es todo lo que se hace. Entonces sería, en el primero sería 38, 43 y así sucesivamente. Caso contrario, en el límite inferior es al revés. En el superior le sumamos la unidad al valor más grande. En el inferior vamos a sumar vamos a restar la unidad en el valor más pequeño. En este caso, al 33, al 38, al 43, a todos ellos se les va a sumar, se les va a restar la unidad. Y se continúa hasta llegar al final. El último dato, que se llama marca de clase o punto medio, es una fórmula muy sencilla que me dice que se agarran los dos datos de cada categoría, se suman y se dividen entre 2. En la primera categoría yo tengo 33 y 37. Esos dos datos se suman y la respuesta de esa suma se divide entre 2. De tal manera que esto es lo que logramos. Y ahí tenemos, chicos, lo que corresponde